Hola, mi nombre es Milagros Cormoto Fernández. Cuando uno llega a un país, cuando eres inmigrante, sientes miedo de muchas cosas, porque estás sola, porque no tienes ese apoyo de la familia. Yo llegué aquí a FEMARE a través de mi trabajadora social. Yo en realidad andaba deprimida porque quería hacer cosas, pero sentía que la gente no me daba la oportunidad por la edad que tengo, ¿no? Porque es que tienes esta edad, no puedes trabajar aquí y mil cosas, o sea que nos van cuarteando el camino y uno se va sintiendo como cada vez como más rechazado por la sociedad, porque esa es la verdad. Cuando te dicen, no, que yo digo, yo me siento bien, sí te ves bien, pero eres grande, ya tienes una edad que no vas para el baile, como dicen. Pues que me siento apoyada, siento que sienten un respeto por mí, siento que si un día no vengo, algo le pasa a la Mila que no viene, y tú te sientes apoyado, tú dices, mira, pues de ahora en adelante mi familia es esta, pues ya, eh, y eso pues me ha hecho sentir mucha confianza conmigo misma y sentirme tranquila, porque es que ya cuando llegas a cierta edad hay muchas puertas que se te cierran, pero bueno, como siempre lo dije anteriormente, está permitido caerse, obligatorio levantarse. No nacimos aprendidos. Y la chica pues me decía, Mila, tú sí puedes, tú sí puedes. Y la verdad yo digo, yo era un desastre con los ordenadores. Es que no éramos enemigos número uno. Pero gracias a la paciencia de Laura, de Aina y de las otras chicas, mira, un día me dan la sorpresa y me dicen, Mila, ¿qué va? Que vas a hacer un curso en una empresa privada. Y yo me emocioné mucho, aunque iba con mis miedos, pero yo dije, bueno, yo sí puedo, porque es que si yo toda la vida en mi país era comercial y yo vendía hasta una piedrita pintada, porque aquí no lo puedo hacer. Y bueno, ahí estoy haciendo mi cursito aparte. Hice también un curso de manipulación de alimentación aquí en FEMARE. Hice labor social en casa de los abuelos, que fui a los bingos, hice la recogida de alimentos, porque en realidad a mí me gusta todo eso. Entonces pienso que así como yo he tenido la oportunidad claro, ellas me dieron una oportunidad, yo me la tomé en serio y la aproveché. Solté mis miedos y bueno, mira, hoy estoy aquí con ustedes, compartiéndoles mi historia y diciéndoles que bueno, que querer es poder, que sí podemos hacer las cosas, vengamos donde vengamos, porque a la final todos somos personas humanas y siempre vamos a necesitar el uno del otro. Cuando la gente dice, no, es que yo no te necesito a ti para nada, no, yo te necesito a ti para todo, porque somos como un coche, necesitamos esa conexión con la batería para que nos den bastante caña y arrancar.